Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: Bástate mi gracia. Domingo: disfrutar de la gracia suficiente para pasar por las tribulaciones. Leer con oración. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Al hablar sobre las tribulaciones por las cuales un ministro del Nuevo Pacto necesita pasar, el apóstol Pablo dijo que algunas de ellas son más allá de nuestras fuerzas, al punto de perder la esperanza de conservar la vida. Cuando pasamos por esas experiencias, tenemos la sensación de que no tenemos salida, estamos perdidos y sin esperanza. Según la experiencia del mismo Pablo, la salida por esas situaciones es la muerte, según lo que leemos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1:9. En ese sentido, la muerte es una señal de desistimiento de nuestra parte, un conocimiento de que no logramos lidiar con determinada situación. En ese momento experimentamos un poder extraordinario de resurrección, en que Dios nos sorprende y nos rescata de la muerte. El mismo Dios que nos libró en el pasado, nos libra en el presente y aún nos librará en el futuro. Versículo 10. Esa es una importante lección para los ministros del Nuevo Pacto. Ayer vimos que un ministro del Nuevo Pacto se forma para recibir la comisión divina, por la constitución de la palabra fundamental y profética, por la experiencia de las riquezas de Cristo y por los sufrimientos y tribulaciones mediante la obra de la cruz. Sin embargo, hay un quinto elemento vital en esa formación: la gracia suficiente de Cristo. En 2 de Corintios se nos dice que tenemos un tesoro en nuestro interior, el cual contiene la excelencia del poder de Dios. 4:7. La acción de este poder nos lleva a tener esa maravillosa experiencia descrita por Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padeceremos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, del 8 al 18. Pablo relata algunas de las experiencias de sufrimientos. Trabajó exhaustivamente, fue apresado, azotado, golpeado con vara, apedreado, pasó por naufragios, en sus jornadas sufrió peligros de ríos, de ladrones, entre sus compatriotas y entre los gentiles, enfrentó peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar y entre falsos hermanos. Muchas veces sufrió fatigas, experimentó desvelos, hambre y sed, frío y desnudez.
Todos esos sufrimientos son exteriores, pero lo que realmente se agolpaba diariamente sobre él era la preocupación por todas las iglesias. Esa preocupación era el resultado de la comisión que él había recibido de Dios. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. En los versículos siguientes, Pablo manifiesta su debilidad y expone su vulnerabilidad. Él dijo que como hombre estaba sujeto a las mismas dificultades que cualquier hombre enfrenta, que sus emociones estaban sujetas a los mismos ataques que todos los hombres sufren. Segunda de Corintios 11, del 29 al 30. Nadie es inmune a cualquier tipo de sufrimiento, ya sea físico, emocional o espiritual. No obstante, todas esas experiencias son oportunidades para recordar nuestra fragilidad y declarar que dependemos totalmente del Señor cuando invocamos su nombre. ¡Oh Señor Jesús! De acuerdo con el libro de Hechos, para entrar en el reino necesitamos pasar por muchas tribulaciones. 14:22. Después de todo, la puerta que lleva al reino es estrecha y el camino es angosto. Mateo 7, 13 al 14. Si no hay tribulación, el camino es espacioso y la puerta ancha. Sin embargo, ese camino no lleva a la vida, sino a la perdición. Por eso las tribulaciones son muy importantes, pues por medio de ellas llevamos a nuestro viejo hombre a la cruz. 16:24. En Romanos vemos que el proceso de glorificación también está relacionado con las experiencias de sufrimiento. Así que, si sufrimos con el Señor, se nos asegura que con Él también seremos glorificados. Romanos 8:17b. Cuando sufrimos con Cristo, por amor a Él, lo conocemos más y disfrutamos del extraordinario poder de la resurrección. Filipenses 3:10. Al final de Segunda de Corintios, vemos que las debilidades de Pablo estaban siempre delante de él para equilibrarlo. 12, del 1 al 5. Para mostrar que era solo un vaso de barro. 4:7. Y que su competencia provenía de Dios. 3:5. Pablo relata que en él había sido puesto un aguijón en la carne, el cual le traía muchos sufrimientos y dejaba en evidencia su frágil condición humana. 12:7. De la misma manera, el Señor Jesús oró al Padre en 3 oportunidades para que pasara de él la copa de la crucifixión, si era posible. Pablo también le pidió 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón de la carne, pero él le dijo: bástate mi gracia. Versículo 8 y 9. Por último, veremos la experiencia de un amado siervo del Señor, que nos muestra la importancia de la gracia para pasar por las tribulaciones. En el pasado, el hermano Guachmani le sobrevino una fuerte tribulación, y él le pidió insistentemente a Dios que le quitara tal sufrimiento. Una cierta noche, mientras dormía, tuvo un sueño. Él estaba descendiendo en una balsa por un río. En esos ríos existen muchas piedras. Por eso al frente de la balsa estaba el timonel, que se encargaba de desviar las piedras. De repente, en medio del río, había una piedra enorme, de la cual la balsa no lograría desviarse. Entonces clamó: Dios, quita esa piedra de en medio del río. Y entonces el Señor le dio 2 opciones para que escogiera: quitar la piedra de en medio del río o aumentar el nivel de las aguas. Él escogió la segunda opción. De esa manera, el nivel de las aguas subió y la balsa pasó por encima de la piedra. Entonces, el hermano Ni entendió que aquella piedra representaba la tribulación por la cual estaba pasando y que él necesitaba aumentar su disfrute de la gracia para pasar por aquel sufrimiento. Esa debe ser la actitud de un ministro del nuevo pacto frente a las tribulaciones. Que Dios nos conceda más de su gracia a cada uno de nosotros para que seamos tales ministros. Alabado sea el Señor.